Hoy vamos a hablar sobre los cabarets. ¿De dónde viene la palabra cabaret? ¿Por qué fueron tan importantes para la época? Porque son un pilar fundamental en cuanto al entretenimiento nocturno y artístico que conocemos hoy en día. ¡Vamos! El término cabaret nace en Francia y su significado original era taberna. Pasó a utilizarse internacionalmente para denominar salas de espectáculos generalmente nocturnos. Suelen combinar música, danza y canción, incluso también la actuación de humoristas, ilusionistas, mimos y muchas otras artes escénicas. Los primeros cabarets están entre 1881 y 1920. Le Chat Noir, fundado en el barrio bohemio de Montmartre de París en 1881, fue el primer cabaret famoso. Entre sus clientes habituales había muchos escritores, pero la mayoría eran pintores y estudiantes de bellas artes. En 1889, en el barrio rojo parisino, fue construido el Moulin Rouge, o baile del molino rojo, donde lo más característico eran las bailarinas de cancán. Solían tener nombres extravagantes como Reja de Alcantarilla, La Glotona o Las Saltamontes. El Folies Bergère en París fue inaugurado como un music hall en 1869. Contaba con un bar y empezó a presentar espectáculos de cabaret en los años 1890. Para poder hacer competencia al Moulin Rouge, contrató a dos grandes estrellas de la época, Robbie Fuller y Cleo de Merode. El Square Gats en 1897 y El Molino en 1899, ambos en Barcelona, fueron los primeros cabarets en España. Primero, los que siguen la tradición de Le Chat Noir. Son pequeños o de tamaño medio y no suelen tener un restaurante, pero siempre tienen un bar. Actúan principalmente cantautores, cantantes, músicos y orquestas de jazz, pero no exclusivamente en todos los lugares. En inglés, este tipo de cabaret se denomina French Café o simplemente café o club, al igual que en España, y son bastantes numerosos allá. Segundo, los que siguen la tradición del Moulin Rouge. Son grandes, tienen un bar y un restaurante y presentan revistas de gran espectáculo, que son el agrado de muchos turistas. Uno de los famosos es el Lido de París. Número 3. Los cabarets de vanguardia. Además de los citados, también es famoso el Crazy Horse de París. La compañía más conocida fue el Gran Circo Mágico y sus animales tristes. También hay cabarets no tradicionales, que tienen un bar pero no tienen sillas ni mesas, y claramente para que la mayoría de los espectadores puedan sentarse. Esto suele suceder para aumentar el aforo de la sala. Así, por ejemplo, el Cabaret Sauvage de París tiene una capacidad de 600 espectadores si están sentados y de 1200 si están de pie. En los años 20 y principios de los años 30, Weimar, Berlín se convirtió en la capital mundial del cabaret hasta la llegada de Adolf Hitler al poder. Muchos artistas alemanes del cabaret se exiliaron por no estar de acuerdo con la ideología nacionalsocialista o por ser judíos o de origen judío. Fue la época de máximo esplendor internacional del cabaret, ya que estos artistas fueron a trabajar en otros países donde no tenían ningún problema y los hoteles más importantes de grandes ciudades como Londres, Nueva York o París empezaron a tener un cabaret con orquesta y pista de baile. El cabaret nació como espectáculo contestatario, pero al popularizarse internacionalmente dejó de ser así. En muchos casos, el Tropicana de La Habana en 1939 y el Lido de París en 1946, entre otros muchos, no fueron creados con otra finalidad que la de ser lugares de entretenimiento. Algunos cabarets muy famosos como el Moulin Rouge o el Lido son conocidos por sus revistas, pero la mayoría presentan espectáculos de variedades, es decir, números de baile, canto, pantomima, prestidigitación, striptease, transformismo, sin ninguna relación entre sí. Por esta razón, el artista ideal del cabaret sería un showman, un actor, un bailarín, un cantante, un humorista, un músico, y como el público suele ser cosmopolita, también políglota.
No es fácil que un artista pueda reunir todas estas condiciones, pero los que son profesionales de varias artes escénicas y conocen varios idiomas son muchas veces los que consiguen más fácilmente el éxito. La época dorada fue desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En el siglo XXI sigue habiendo cabarets en muchos países, pero los clientes habituales no suelen ser muchos, y en cambio los espectadores ocasionales son por lo general bastante más numerosos que en el pasado. En algunas de estas salas muchas veces son más los grupos de turistas que el resto de los espectadores. Quiere con su llanto mancharlo de carmín, noches de cabaret, en donde bebo miel. El cabaret neopatético fue una serie de veladas de conferencias, actuaciones y lecturas de jóvenes poetas en el Berlín guillermino previo a la Primera Guerra Mundial. Está organizado por la sociedad literaria Neue Club. Se considera uno de los primeros focos creativos y de difusión de la literatura expresionista. Y es que a principios del siglo XIX el expresionismo llegó a arrasar con todo en esta época, y en los cabarets también se vio evidenciado. Los espectáculos empezaron a utilizarse unos vestuarios mucho más extravagantes, y el maquillaje hacía deformar la cara de los actores y de los artistas de una forma grotesca. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only